Además de tener este canal de YouTube, yo también soy relatora de fútbol y el otro día tuve que hacer el partido del Bayern Múnich contra el Benfica por Champions League. Fue la segunda vez que leyendo la historia de un equipo me encontré algo relacionado con los nazis. La primera me pasó relatando el Schalke, con esa historia del New York Times que dice que Hitler era hincha del Schalke. Aunque hay varios estudios que dicen que odiaba el fútbol. A ver, era un tipo con odios muy amplios: negros, gays, judíos, el Bayern Múnich. Sí, también odiaba al club más exitoso de Alemania. Estoy segura de que en algún momento de tu vida viste algún tuit de esos que le pedían al Bayern Múnich que muestre su escudo entre 1938 y 1945, que no es un escudo muy sutil, que digamos. Y esto te lleva a pensar que el Bayern Múnich era un equipo entusiasta del régimen nazi. No te culpo, aunque la realidad era que ninguno de los otros equipos usaba la esvástica durante esa época. Pero déjame decirte que esto no solo no es cierto, sino que es muy ofensivo para los hinchas del club. Así que sin más preámbulo, buen provecho y veamos qué pasó con el Bayern Múnich, el nazismo, su logo y el fútbol alemán durante la guerra. Antes de que los nazis tomaran el poder en el 33, el Bayern Múnich tenía una arraigada herencia judía. El club fue fundado en 1900 cuando se estaba popularizando el fútbol en el Imperio Alemán. Muy resumidamente, había un club en Múnich que no estaba del todo de acuerdo con poner el fútbol como disciplina en su club. Entonces 11 tipos se reunieron en un restaurante para crear el FC Bayern. Entre ellos se encontraba Franz John, que fue el primer presidente del club y quien eligió el azul y blanco como sus colores. El Bayern pasó a este clásico rojo después de una protesta de sus fanáticos en un partido contra el Hertha Berlín, donde los hinchas desplegaron una camiseta gigante diciendo que los colores del club eran blanco y rojo, pero no nos compete. Volviendo a lo que sí nos interesa, te voy a dar el primer dato que tenés que tener en cuenta. De los 11 que firmaron, 2 eran judíos. Uno de ellos huyó a Gran Bretaña cuando se dio cuenta de que los nazis lo iban a matar y se volvió un escritor famoso. El segundo era Kurt Landauer, un judío de familia adinerada que no empezó como dirigente ni nada de eso, sino como arquero del segundo equipo. Aunque en 1901 se iría a Suiza a estudiar finanzas, y quédate con Suiza porque no va a ser la primera vez que lo pisa. Hasta ahora no tenemos nazis a la vista, por lo que Kurt volvió a Múnich en 1905 y en 1913 empezó su periodo como presidente del Bayern Múnich con tan solo 29 años. En estos años al club no le iba especialmente bien, tuvieron que tener fusiones por temas financieros y solo consiguieron éxito a nivel local. Y si alguna vez prestaste atención en clase de historia te darás cuenta de que estamos en vísperas de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaría con nuestro presidente judío? Pues su mandato se vería interrumpido. Pero no te confundas, no por persecuciones ni nada por el estilo. Fue reclutado por el ejército imperial. Igual tranqui, que volvió sano y salvo y retomó su cargo en 1919. Cuando volvió le estaban rompiendo mucho las bolas para construir otro estadio, pero él centró todos sus esfuerzos en mejorar el desempeño del club, que para ese entonces era un sub y baja. Luego de la fusión con otro club contrató a un entrenador inglés. Se llamaba William Townley y era como la sensación del fútbol alemán. Después de varios intentos fallidos de conquistar el campeonato alemán y de pasar por varios entrenadores, dieron con Richard Dombie, que como podrás suponer para esta historia era judío y también austríaco. En 1932 los dos judíos, Richard y Dombie, le dieron al Bayern Múnich su primer campeonato alemán. Nada mal para la gente que después Hitler iba a nombrar como raza inferior. Ganaron su primera final por 2-0 frente al Eintracht Frankfurt. Y entonces el arraigo judío del Bayern quedó más que claro. Pero no estaban solos. A la vuelta de la esquina estaban los nazis. Cuando tomaron el poder en 1933, se estima que aproximadamente 40.000 judíos tenían roles oficiales en clubes deportivos. ¿Tener gente judía en un club te hace ser un club judío? No. Pero andé a explicarle eso a Adolf Hitler. El Bayern pasaría a ser un Judenklub, que significa club judío. En esa época era el título más indeseable que te podías ganar. Además estaban en vísperas de ser coronados campeones otra vez, pero se vieron obligados a entrar en una etapa de hibernación y no pudieron defender su título. Entonces, ¿es acá donde entra el cambio de logo y se vuelven un club super nazi? Sí, pero no. Dombie, el DT, partió tan pronto como el ambiente cambió en 1933. Pasó por varios clubes hasta instalarse en Países Bajos, donde tuvo un papel clave en 3 etapas distintas, estableciendo al Feyenoord como equipo destacado. Landauer también renunció en 1933, pero su historia fue mucho más trágica. En 1938 fue arrestado y enviado al campo de concentración de Dachau. Como había luchado valientemente por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, Landauer recibió una especie de indulto y fue liberado después de 33 días. El resto de su familia no corrió la misma suerte. Sus 3 hermanos fueron asesinados. Landauer volvió a Suiza y el Bayern fue
obligado a elegir un dirigente ario, aunque en un principio se negaron a poner a alguien del partido nazi en el poder, y te lo recalco porque no era lo común para los clubes de fútbol, por lo que pasaron de ser un club semiprofesional a uno amateur. De hecho, en un principio el sucesor de Landauer había sido el vicepresidente que lo quería como mantener en el poder desde el exilio, pero lo único que ganó con esto fue ser forzado a renunciar en 1934 y después terminar en prisión en Viena. No fue hasta el año 1938, mismo año en el que cambió el escudo del Bayern, donde tomó el poder un nazi hecho y derecho. Su nombre era Dr. Franz Kellner. Se unió al Bayern en 1910 y al partido nazi en el 33. Kellner ascendió al cargo administrativo de distrito en lo que hoy es República Checa y supuestamente estuvo involucrado en todos esos juicios contra gente que decía cosas en contra de los nazis o que se involucraba con judíos. Y digo supuestamente porque toda esta información no era pública hasta hace muy poco. No había tanta información porque si bien Alemania pasó por todo un proceso de desnazificación, el fútbol rara vez fue parte de la conversación. La Federación Alemana del Fútbol se limpió las manos de cualquier tipo de responsabilidad, alegando que la mayoría de sus documentos habían sido destruidos en un bombardeo aliado. Si es cierto o no, queda completamente en disputa, pero la realidad es muchísimo más oscura para el fútbol alemán. El propio Hitler odiaba el fútbol y ningún nazi de alto rango comprendía su atractivo, pero lo que sí entendían era lo importante que era a nivel propagandístico. Para la década de 1930 el fútbol se estaba popularizando tanto que ya no era un deporte que simplemente reprimían los que no lo querían poner en sus clubes. Era un deporte de participación masiva que había cautivado a Alemania por completo. La final del campeonato alemán de 1932, aquel primer título para el Bayern Múnich, contó con una multitud de más de 55.000 personas y los estadios más grandes podían albergar hasta 80.000 fanáticos. Por eso hoy en día clubes de la segunda división como el Schalke 04 o el Hamburgo tienen estadios tan grandes y tanta gente va a verlos todos los fines de semana. Para 1935 los judíos y otros grupos considerados indeseables fueron completamente prohibidos del deporte. Pero este cambio no vino sin consecuencias. Para cuando Hitler tomó el poder, más de 300 judíos desaparecieron activa o literalmente del deporte. Entre ellos Gottfried Fuchs y Julius Hirsch. Fuchs marcó un récord mundial para Alemania. 10 goles en un solo partido en una victoria de 16-0 contra Rusia para los Olímpicos de 1912. Se vio obligado a escapar del Holocausto y se estableció en Canadá. Del otro lado, Hirsch fue el primer jugador en vestir la camiseta de Alemania. Había ganado el campeonato con el Karlsruher en 1910, pero no solo hizo cosas en el fútbol, le dieron la misma distinción que recibió Adolf Hitler, la Cruz de Hierro, por su valentía durante la Primera Guerra Mundial. Él creía que esto lo iba a salvar, pero fue deportado a Auschwitz en 1943. Muchos historiadores concuerdan que Hitler odiaba el fútbol, solo asistió a un partido en toda su vida, los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de 1933 en Berlín, por motivos de propaganda, claro está. Alemania perdió 2-0 frente a Noruega y Hitler ni siquiera se quedó hasta el final del partido. Para empeorar las cosas, el noruego que metió los 2 goles tenía un apellido que sonaba judío, aunque no lo era, sino el que era judío era el DT del equipo. A este lo arrestaron y después de 24 horas de prisión se fue a un campo de concentración. ¿Viste que dicen que el mundo es un pañuelo? Bueno, pesando 40 kilos y teniendo un montón de infecciones y enfermedades encima, se cruzó con un viejo compañero. Pero no se lo cruzó como amigo, ni mucho menos como prisionero, sino como guardia de la SS. Como siempre en la historia hay más de un bando, no íbamos a pasar todo el video hablando de gente que se oponía al régimen nazi. Hablemos de Otto T. Harder, un jugador del Hamburgo que se unió al partido nazi en 1932 y participó como guardia en los campos de concentración. Incluso fue juzgado al terminar la guerra. Fíjate el nivel de demencia que él, cuando fue juzgado, declaró que él trataba muy bien a los prisioneros y que el causante de las muertes era toda esa comida judía que comían. Fue sentenciado a 15 años de prisión, reducidos a 10 y salió en menos de 5. En general, a los nazis no solo no les gustaba el fútbol, sino que directamente no lo entendían. Hay algo muy curioso que encontraron en el diario de Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Tercer Reich. Él escribió: 100.000 personas salieron de un estadio deprimidas. Ganar un partido es más importante para ellos que capturar una ciudad del este. Debido a esto, Goebbels fue asignado a administrar el equipo nacional de Alemania sin tener ni idea del deporte. Cuando Alemania empezó a perder partidos, Goebbels simplemente dejó de aceptar partidos contra las selecciones más fuertes. Y cuando eso no funcionó y Alemania seguía perdiendo contra países como Luxemburgo o Eslovaquia, Goebbels simplemente prohibió que la selección alemana siguiera perdiendo partidos.
Pero eso es imposible y frente a un Suecia políticamente neutral cayeron por 3-2 en el Estadio Olímpico de Berlín frente a 90.000 personas. ¿Y cuál fue la medida de la ahora dirigente? Suspendió el fútbol internacional y decidió concentrarse en la liga local porque no hay manera de que se den cuenta si sos malo si solo competís con vos mismo. Antes de la prohibición, los futbolistas alemanes fueron obligados a someterse a educación nazi, aprender y celebrar el cumpleaños del Führer y hacer el saludo nazi todos los martes por la tarde después de entrenar. También tenían que rendir un examen de ideología. Si desaprobabas estabas afuera del equipo, pero si aprobabas tenías ciertos beneficios. Algunos de ellos incluían viajes en tren subsidiados o un pequeño bono monetario, aunque esto no era lo más común porque los nazis querían erradicar el profesionalismo del fútbol antes de que llegaran al poder. Pero es muy difícil apagar al hincha de fútbol. Volvamos a Kurt Landauer. ¿Te acordás que cuando fue liberado se volvió a Suiza? Bueno, el Bayern Múnich viajó para un amistoso contra la selección internacional de Suiza en 1943. Recordemos que el Bayern Múnich había sido despojado de jugadores y dirigentes judíos, pero misteriosamente todavía le tenían mucho cariño a Kurt. Los nazis directamente prohibieron cualquier tipo de contacto con el expresidente, pero no podían evitar que el tipo vaya a ver el partido. Cuando los jugadores del Bayern lo vieron tras el partido, se alinearon y empezaron a aplaudir al antiguo presidente, en un acto que desafiaba al gobierno de turno, al gobierno de Hitler. Este no fue el único acto de desafío del Bayern. En 1936, uno de sus volantes, Willy Siemensreiter, fue fotografiado con un atleta afroamericano, Jesse Owens. Eso no era lo peor, Jesse había hecho enojar a Hitler en los Olímpicos del 36, porque ganó 4 medallas siendo negro y socavando la idea que tenía Hitler de la superioridad física aria. Pero Bayern Múnich no fue un grupo de santos luchadores en contra del régimen nazi. La historia siempre es mucho más compleja que eso. Entre 1933 y 1945, 21 de los 41 miembros de la junta directiva del Bayern eran miembros del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores. Y a principios de la década del 2000, el Bayern supuestamente se negó a pagar un fondo de compensación para los antiguos trabajadores forzados durante el régimen, alegando que ellos mismos fueron víctimas del nazismo. Muchos críticos después afirmaron que el Bayern en realidad no había entendido el propósito de este fondo. No obstante, aquel campeonato del Bayern de 1932, liderado por 2 judíos, les puso una mira entre ceja y ceja. A diferencia del Austria de Viena, otro que era considerado un club judío, el Bayern Múnich no fue obligado a cambiar su nombre, pero sí fue objeto de las represalias nazi, de ahí el cambio de logo a la esvástica que vos seguro viste en Twitter. Y hay una historia muy curiosa de uno de los últimos partidos jugados en Alemania antes de que Hitler se suicidara y se rindieran frente a los aliados. 2 semanas antes, el Bayern Múnich le ganó a su clásico por 3-2. En 1947, Kurt Landauer fue uno de los pocos judíos alemanes de alto perfil que regresó rápidamente. Fue nombrado nuevamente presidente del Bayern Múnich y se mantuvo en el cargo hasta 1951. Ese año no fue reelecto y murió en Múnich en 1961. No fue hasta principios de los 2000 que, gracias a los ultras del Bayern, el legado de Landauer fue debidamente apreciado y celebrado con pancartas y homenajes. En 2013 fue nombrado presidente honorario del Bayern Múnich. Igual existen muchas razones legítimas para no ser simpatizante del Bayern Múnich, pero aunque sea ahora, sabes que fue un club cofundado por judíos y que fue obligado a ponerle esvástica como su logo. Además, su presidente con más años en servicio fue un judío alemán, a pesar de haber sido exiliado durante 12 años por el nazismo. Y está bueno no ignorar la historia y pensar un poco este primer campeonato del Bayern, el del 32, como una prueba social. Un campeonato ganado por judíos cuando después iban a haber años y años de antisemitismo. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Suscríbete si te gustan este tipo de videos de deporte y nos vemos la semana que viene.